buenos días, queridos telepensantes, miércoles 26 de junio y damos inicio de inmediato a nuestro resumen de noticias, pero antes debo recordarles que tenemos unos libros en sorteo, exactamente 2 libros increíbles de Pablo Muñoz Iturrieta, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan y además Atrapado en un cuerpo equivocado. ¿Esto por qué? Porque recuerden que tenemos el Expo Family. ¿Quiénes nos regalan estos libros? Bueno, Librería Chema, y ustedes pueden seguir su cuenta de Instagram, y Expo Family también en Instagram. Si ustedes siguen estas 2 cuentas y luego nos mandan los pantallazos de que están siguiendo en Instagram a estas 2 cuentas, automáticamente entran en el sorteo. Ustedes están viendo en la pantalla el correo donde tienen que mandarnos estos pantallazos, esferapublica.canal@gmail.com, y de inmediato entran al sorteo. Bueno, luego de que la ministra en visita, Jenny Buch Reyes, solicita a la Corte Suprema qué tipo de justicia militar u ordinaria se hará cargo de la investigación del caso Conscripto, lamentablemente fallecido en una marcha en un ejercicio militar en Putre, el tribunal resuelve que debe hacerse cargo de la investigación la justicia civil. Raro que la ministra se lo haya preguntado, por un lado, y raro también que se investigue con justicia civil porque en realidad debiese ser justicia militar. Será entonces el juzgado de garantía de Arica el que está a cargo de la investigación. Otro carabinero es víctima de la delincuencia. Gracias a Dios, sin consecuencias fatales para él. Eso sí, está internado en la unidad de cuidados intensivos, grave pero fuera de riesgo vital. Esto ocurrió en Viña del Mar, en el sector de Chorrillos. Mientras él esperaba la micro, lo atacaron los delincuentes conocidos como motochorros. El delincuente, uno murió por un disparo del carabinero, es un joven soñador de 18 años, de nacionalidad venezolano, en situación ilegal en nuestro país. Y hay un segundo involucrado que están buscando, porque alcanzó a huir del lugar. Carolina Toá le deseó una pronta recuperación al carabinero, pues, y aseveró que como gobierno harán todos los esfuerzos para que los culpables reciban las penas que corresponden. Lo mismo de siempre. Este fin de semana se concreta la fusión de Convergencia Social y Revolución Democrática en un solo partido llamado Frente Amplio. Ellos, recordemos, el año pasado hicieron como una especie de votación entre ambos partidos para ver si es que decidían o no fusionarse. Y bueno, ya este es el último proceso para hacer esto. Con esto pasarían a ser el partido más grande de nuestro país, con más de 60 militantes. El evento será en Lusach, por razones obvias, ¿no? Y a ellos también podrían sumárseles los militantes del desaparecido, extinto Partido Comunes, el de Karina Oliva, ¿se acuerdan? Bueno, este partido tenía algo así de 11.000 militantes, entonces serían 70.000, más o menos. Por eso es importante que apoyemos al nuevo Partido Nacional Libertario, telepensantes. Tenemos que ser más que los frente amplistas. Ministro de Interior Toá viaja a visitar las comunas de Ercilla, Temuco y Padre de las Casas. Escuche bien, porque aseguran una inversión de 32.000 millones de pesos para obras en infraestructura, economía local, educación, salud y desarrollo social. Justo lo que necesita la zona en donde más hay violencia rural, como dicen ellos, pero entre ustedes y yo, terrorismo, narcoterrorismo. Pero obvio, tienen que comprar votos, vienen elecciones, pues, queridos telepensantes. Este es el clásico clientelismo de la clase política. No se van a hacer cargo del terrorismo, pero sí, quizás con esto puedan ganar algún adherente, ¿no? Si es que cumplen con la promesa de inyectar recursos. Nuevo robo en computador de ministerio. Pucha, qué pena. Les llueve sobre mojado al gobierno. Súper fome me imagino yo. Esta vez la víctima, el Ministerio del Medio Ambiente, el que está a cargo de Maisa Rojas. Han estado bien ocupados los ladronzuelos de computadores en ministerio. Esto fue el 28 de mayo, hace un poco menos de un mes, pero recién nos estamos enterando. El equipo robado era del jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental de la Repartición, el señor Sebastián Elwin. Y no es por nada, pero los medios explican que Elwin declaró hace un año
en una investigación por eventuales presiones para aprobar o rechazar proyectos de inversión. Recuerden que necesita la aprobación de este ministerio. Ministro de Transporte ahora sigue complicado con la paralización de los trabajadores de ferrocarriles. Luego del terrible accidente en circunstancias absurdas, y perdón que lo diga así, pero es que, insisto, este tren, el de Rancagua, en el fondo el que iba de sur a norte, pasa todos los días por esta ruta a la misma hora. ¿Cómo es que no lo sabían? Bueno, siguen las paralizaciones de los trenes, por lo tanto, se han estado realizando distintas reuniones con los trabajadores, con el ministro y la dirección de la empresa estatal de ferrocarriles. La mesa negociadora, que incluye a la Federación de Transporte Ferroviario de Carga y Pasajeros, al presidente de Ferrocarriles del Estado, Eric Martin, y el jefe de gabinete del Ministerio de Transporte, se le sumó ayer en la tarde, en realidad, la Dirección del Trabajo. Vamos a ver lo que dijo el ministro de Transporte luego de esta reunión. Por favor, señor director, veamos el siguiente video. Muy importante no apresurarse y esperar los informes adecuados. Acá efectivamente todo indica que hubo una falla humana importante que terminó con la vida de 2 personas y estos 2 trenes que chocaron el miércoles, el jueves en la madrugada. La verdad que es un hito lamentable que no se puede volver a repetir y en base a antecedentes que van surgiendo se tomarán las medidas que hay que tomar, pero por el momento no hay medidas como las que usted indica que están. Un llamado a la empresa con mucha fuerza y al sindicato que entiendan que esto es algo que se tiene que resolver a la brevedad, que son decenas de miles de personas en un día normal. Para que se hagan una idea, son 250.000 los viajes que se hacen en estos servicios ferroviarios, 250.000. Y por lo tanto esto es algo que afecta a muchas personas. El plan de contingencia que se ha implementado, por supuesto que sale a mitigar, pero no logra resolver los problemas de la necesidad de movilidad de todas esas personas en estas ciudades, y por lo tanto es clave que las 2 partes se sienten a conversar cuanto antes y permitan resolver este asunto. ¿Qué será lo que está pasando en la interna? A mí la verdad me parece bien extraño todo. Corríjanme si me equivoco, pero no recuerdo un paro de la Federación de Transporte Ferroviario. De hecho, si lo pensamos bien, cada vez que los camioneros hacen un paro, salen los progres a decir trenes para Chile, a pedir trenes en el fondo. Porque claro, los camioneros podrían cortar la cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, supuestamente los trenes, los camioneros no tendrían como poder de extorsión, ¿se entiende? Entonces, es bien raro, porque yo no recuerdo una paralización. Insisto, corríjame usted si me equivoco. Los progres saben que este servicio no se detiene. Y sería bien bueno saber en realidad por qué están molestos y qué están pidiendo. La oposición evalúa la acusación constitucional al ministro Pardo. Él es ministro de Energía. Ayer estuvimos hablando de este tema. Si no lo han visto, por favor, telepensantes, los invito cordialmente a verlo. Pero antes, esto no es una defensa del ministro Pardo, ya les voy a explicar por qué, pero les voy a mostrar quiénes están detrás de todo esto. Por favor, señor director, veamos el siguiente video. El proyecto Hidroaicén es inviable y no contará con nuestro apoyo. En medio de su campaña presidencial, Michelle Bachelet dejó en claro cuál sería su postura sobre el proyecto Hidroaicén. Y a solo 3 meses de asumir el gobierno, cumplió con su palabra. Este martes, el Comité de Ministros decidió por unanimidad rechazar su construcción. Este Comité de Ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad, por la ciudadanía y, en efecto, dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto Hidroaicén. Este es un proyecto que tiene muchos aspectos que están poco pensados o insuficientemente pensados. Todo se remonta a 2008, cuando el proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental. El punto cúlmine fue 3 años más tarde, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó los permisos de las hidroeléctricas. Tras una serie de protestas ciudadanas y de múltiples reclamaciones, con una aprobación de la Corte Suprema entre medio, el futuro del proyecto quedó en manos del Comité de Ministros. A solo días de terminar el gobierno de Sebastián Piñera, los entonces secretarios de Estado pidieron nuevos estudios para determinar la viabilidad de la iniciativa, con lo que quedó pendiente una resolución final para el gobierno de Michelle Bachelet, que fue la que se conoció este martes y que no cayó nada de bien entre los líderes empresariales. Creo que es una mala noticia para Chile, digamos. Desperdiciar recursos hídricos no es una buena
no es una buena decisión. Vamos a tener energía más cara y menos limpia. Esa parece que es la decisión que se está tomando. En el Congreso, las visiones fueron contrapuestas. Se marca un antes y un después. Lo que tengamos que hacer en el futuro, lo decíamos hace un rato, tiene que ser conectado con la ciudadanía, respetuoso de la naturaleza. Este es un día de celebración para Aysén, para nuestra Patagonia y para nuestro... Sí, telepensantes, el bacheletismo y el piñerismo también. La pregunta es ¿por qué la acusación constitucional al ministro de Energía? Dicen desde la oposición que ha sido negligente. Miren, les voy a leer literal lo que dice el medio Biobío. El jefe ministerial ha debido entregar explicaciones por la ley de estabilización de precios de la energía eléctrica, que busca mitigar el aumento de las cuentas eléctricas. Asimismo, recibió duras recriminaciones en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. La diputada Marlene Pérez dijo: recién ahora el ministro transparenta los impactos reales del proyecto que impulsó. El ministro fue negligente o sencillamente intentó engañar a los parlamentarios. Ella es de Renovación Nacional, está indignada. Pero la culpa es de Pardo. ¿Por qué ella no se informó antes? ¿Por qué ella no lo preguntó antes mientras estaban trabajando este proyecto en la comisión? Miren lo que dice Araya del PPD, vale decir supuesta centroizquierda. En nada ayuda a resolver el problema. Lo que hay que hacer acá es convencer al gobierno y también al ministro de sincerar las cifras. Segundo, entender que hay que poner en pausa la entrada en vigencia de este decreto. Esto puede generar un problema gravísimo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en las familias de clase media, en las más modestas, dijo el diputado del PPD. También añadió que hay que plantear soluciones, no hay que ver en esto la oportunidad de golpear al gobierno y de sacar a un ministro. Miren, ayer estuvimos hablando de este tema y lo más probable es que el impacto en la cuenta de la luz sea entre un 40 a un 60%. Esto es lo que se está barajando, esto es lo que están diciendo distintas personas, entre un 40 y un 60. Quizás no sea un 60, pero existe esta posibilidad. ¿Dimensionamos esto? ¿Dimensionamos esta cifra? Esto, explica el Banco Central, va a impactar en la inflación también. Ojo, así de grande va a ser el aumento. Entonces, claro, el punto es que ahora los diputados, los parlamentarios se enojan, se preocupan, dicen ellos, pero esto tiene dos explicaciones. O son ignorantes, los parlamentarios que están criticando esto, y hacen mal la pega, no se informaron, no preguntaron, o son cómplices. Ustedes decían cuál de las dos alternativas. Porque ayer estuvimos hablando y explicando, todo esto es por la agenda empobrecedora ecologista. Y en este caso en particular, gracias a las energías verdes. ¿Por qué? Porque son caras y son poco eficientes. Chile es recordemos, el primer y segundo país más caro energéticamente. ¿Cómo puede ser esto posible? Esto obviamente desincentiva un montón de cosas, entre eso el desarrollo económico. Entonces, como dice en el campo, ¿ahora los parlamentarios se hacen los de la chacra? ¿Tienen estos datos los parlamentarios? También es responsabilidad de ellos. También promueven la agenda globalitarista. Y estas son las consecuencias. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿son ignorantes o son cómplices? Porque no dimensionan las cosas que votan en el Congreso. Son cortoplacistas, son miopes, si es que, en el mejor de los casos, son ignorantes al respecto. De lo contrario, son cómplices. Y son muy caraduras. Porque esto se viene arrastrando desde hace mucho antes. Piñera es cómplice de todo esto, todo el piñerismo. Lo que pasa es que el verdadero precio de la energía estaba solapado en la subvención, en el congelamiento del precio. Con impuestos, básicamente estábamos pagando igual este precio de la energía. Eso es lo relevante en este tema. Ahora, yo con esto no le quiero restar responsabilidad al súper izquierdoso ministro Pardo. Pero entendamos que además hay 4 instituciones bien poco diligentes que podrían haber hecho algo en esta materia. Además del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, telepensantes, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y un panel de expertos, que existe también un panel consultivo. Y existe una quinta organización que, bueno, tiene un trabajo más técnico en el fondo, que es el Coordinador Electrónico Nacional, que, insisto, analiza todo desde una perspectiva técnica, que los cables funcionen y, bueno, todo lo demás. Pero existen 4 instituciones que no hicieron nada de nada. ¿Se entiende cuál es el problema acá? El socialismo. Si hubiese libre mercado en la energía,
esto definitivamente no sería un problema. Ahora miren, vamos a ver lo que está opinando al respecto una señora en la feria. Vamos, señor director, a ver el siguiente video. Escuchaba un rumor, pero así ustedes lo están verificando y hay que creer lo que dicen ustedes, porque así será, pues, ¿no? Es de creer que así sea, pero hablemos de que está uno sinvergüenza. No hablemos de que está algo tan así sencillito, que sea honesto. Esto es un robo a la gente en realidad. Tanto, un 50 y tanto % es demasiado. Es demasiado. Aquí los extranjeros llegan a podrirse en plata, a hacerse más ricos de lo que son. A eso vienen, a eso están, en eso están. Y hay que es una estafa. Es una estafa. Lo que tenemos que hacer es un estallido social, de nuevo, para que esto pueda pasar. Ah, bueno, capaz que los revolucionarios tengan ganas, tengan la intención, quizás, se me ocurre, de generar esto, de generar este caos, de generar este desconfort ciudadano. Quizás, así pueden seguir con el proceso revolucionario, ¿no? Con un golpe de Estado 2.0. Varios personajes del oficialismo nos han extorsionado con esta idea. ¿Y por qué no decirlo? También gente de la oposición. Mario Marcel, en tanto, ministro de Hacienda, dice que van a hacer un esfuerzo. Porque claro, están pidiendo que se aumenten los subsidios. Los socialistas de la oposición, de Chile Vamos, de la derecha. La derecha está pidiendo subvención. O sea, entendiendo nada. Entendiendo que por esto se origina este problema, en parte. Pero la verdad después dice Mario Marcel que no hay plata. No hay plata porque se la están gastando en energía telepensante. Obvio, esto es más importante. Bueno, y como era absolutamente obvio, la clase política, esa que quiere refundarlo todo, razón por la cual hicieron 2 procesos constituyentes. El primero de los ultrones de izquierda y el segundo de los ultrones de derecha. Claro, porque nos dicen a nosotros que nos opusimos a esto extrema derecha, pero quienes quieren refundar todo, quienes son los extremistas, son ellos. Ya saben, dime de qué te jactas y te diré de lo que careces. Bueno, atentos porque aparecieron los expertos del nombramiento de los jueces. Exacto. Mismo modus operandi. El problema ante la Constitución, entonces aparecen todos los expertos opinando y hay que cambiar la Constitución. ¿Cómo se les puede llegar a ocurrir que el problema es la clase política? No, el problema era la Constitución. Entonces, como no le funcionó, vamos al siguiente paso. Por ejemplo, expertos, luego del segundo proceso constituyente fracasado, para reformar el sistema político. Se reúnen los expertos, un comité de gente como súper importante y súper estudiosa, supuestamente sin ideología política, pero obviamente cercano a los partidos políticos. Ustedes y yo lo sabemos, ya está comprobado científicamente. Es más, varios pertenecen al comité de expertos del segundo proceso constituyente, nombrados por los parlamentarios, por la clase política, ¿ok? Clase política que es o inoperante o obedece a grupos de poder, en su mayoría, no todos, evidentemente, sabemos que hay excepciones, obedece a grupos de interés extranjero, a estas organizaciones globalitaristas que son comandadas por los grandes poderes económicos del mundo. Y como era de esperarse, el titular de la tercera, que yo creo, si pudiesen, me bloquearían para que no lea más sus noticias, pero no creo que puedan, así que se los voy a leer. Este medio, ustedes saben, es activista de este grupo de poder. Les leo entonces. Del rector Peña a la consejera Veloso. Nuevamente. Coinciden los expertos de la reforma del sistema político a la reforma del nombramiento de los jueces. Sigo leyendo. La propuesta transversal. De nuevo esta palabra. Qué susto esta palabra. Vale decir que están de acuerdo desde la izquierda a la derecha. ¿Se entiende? Transversal entonces. De 18 académicos para reformar nombramientos que mira con especial interés el gobierno. Son tan obvios, insisto, mismo modus operandi. Destapan un desastre de corrupción, un desastre terrible, qué sé yo, curiosamente filtrado por un medio de comunicación habitualmente ciber. Nadie se pregunta ¿por qué se ha filtrado esta información tan específica de una investigación? ¿Por qué se filtra información de una investigación que según la ley debe ser secreta? ¿No? A nadie le importa, nadie se ha preocupado de esto. Se filtró nomás y nadie quiere saber más al respecto. Todos al unísono hacen las mismas críticas como los activistas que son. Entonces nosotros, telepensantes, que ya estamos bien peludos, bien curtidos, como dicen en el campo, no vamos a pisar este palito.
¿cierto? Primero, ¿qué operador político fue, obviamente, no formal, digamos, fue el que filtró la información? Esto es lo primero, porque yo quiero saber, antes de que cambien cualquier cosa, antes que reformen cualquier cosa. ¿Fue un fiscal? ¿Fue la policía de investigaciones? ¿Un miembro, obvio? ¿Quién? ¿Quién filtró esta información? Eso es lo primero que debemos saber. Segundo, ¿con quiénes tiene estrecha relación CIPER? Obvio, bueno, financiado por Open Society, la fundación de George Soros. Juan Pablo Luna, uno de los directores de este medio, es cercano al Frente Amplio también, a la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, ¿con quién se relaciona este periodista? ¿Quién es? Tercero, ¿quién lidera estos expertos? ¿Y con quiénes tiene estrecha relación también? Porque en el fondo estamos supuestamente tratando de solucionar un problema de tráfico de influencias. Pero si esto no es tráfico de influencias también, para hacer una reforma al Poder Judicial, ¿qué es entonces, telepensantes? Quizá lleva otro nombre, no tengo idea, pero tampoco una cosa transparente. Yo no estoy defendiendo a los jueces, ni a Mario Desbordes, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que están instrumentalizando esto. Siempre ha sido un secreto a voces lo que pasa en esto. Y miren, les explico. La reforma que quieren hacer, a grandes rasgos, ustedes pueden revisar esto en la tercera, es una comisión de nombramiento de jueces de la Corte de Ministros, como para asegurar la imparcialidad, para que no haya tráfico de influencia. ¿Quiénes nombran esa comisión? Bueno, el Senado y el presidente, los otros dos poderes del Estado, digamos. Entonces yo les pregunto, ¿por qué se supone que esto o estas personas no van a tener tráfico de influencia? Siempre va a existir esto, siempre. Le están echando la culpa al empedrado, como dicen en el campo. En vez de tratar de eliminar esta mala práctica, lo que van a hacer es exactamente lo mismo. No están asumiendo el error. Ellos son los que trafican influencias, pero el problema es el sistema, no ellos. Obvio que lo van a hacer igual si cambian el modelo. Lo que hay que hacer es cortar el tema de raíz. Los corruptos para afuera, listo. Y con unas sanciones ejemplificadoras, como para que les dé un poquito de susto portarse mal, pues telepensantes. Si el problema es que ser corrupto en nuestro país es muy barato. Y es muy barata la corrupción en este país. Y esto es gravísimo. Nos vamos al crimen de lesa humanidad de Viña del Mar y Quilpué el pasado 2 de febrero. Lo último que supimos es que un funcionario de la CONAF y un bombero de pocas luces fueron los supuestos autores intelectuales y material del ataque, respectivamente. Cosa que, perdón, pero a mi perspectiva es absurdo. Vale decir, un ser humano, porque uno es el autor intelectual y el otro el autor material. Un ser humano quemó más de 10.000 hectáreas, más de 12.000 hogares. No es así, no funciona. ¿Saben a quién apuntaron ahora en el Congreso? A Christian Little, director de la CONAF. Miren, esto es la página de la CONAF para anunciar el nuevo ocupante del cargo, el señor Little. Se los voy a leer. Acompañado por el ministro de Agricultura, José Guajardo, y con una visita a la Central Nacional de Coordinador de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, Christian Little inició su gestión como director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, tras las reuniones protocolares sostenidas con la directora ejecutiva, Carmen Paz Medina, y el equipo gerencial de la institución durante las primeras horas de la tarde del martes 29 de marzo del año 2022. Miren ustedes, el primer párrafo de la noticia del nombramiento. Preocupado los incendios. Bueno, vamos a ver lo que dice el diputado Tomás Lago Marcino, quien dirige la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el incendio. Por favor, señor director, veamos el video. Disponibles que no se utilizaron. Teniendo toda esa información, ¿no siente usted, ahora sabiendo del ACO, que se podría haber actuado de manera diferente? O sea, aquí claramente hay una negligencia por parte de CONAF de no haber realizado la prognosis, monitoreo y seguimiento del incendio mientras avanzaba a Viña del Mar y Quilpué. Y que de hecho, si aquello hubiera sido realizado con la diligencia que correspondía, CONAF y en el puesto de mando conjunto en Peñuelas, se pudiera haber informado Senapred de que el fuego tenía rápido avance a Viña del Mar y Quilpué
y Senapred haber realizado un proceso de evacuación con todas de la ley. ¿Y por qué la CONAF no usó las imágenes? Para al menos advertir a las personas que debían evacuar. Porque no lo hicieron, telepensantes. No les avisaron que el incendio iba hacia allá. ¿Entendemos con esto entonces que los equipos de control de incendio trabajaron a ciegas sin imágenes? Porque la CONAF no liberó las imágenes. Gravísimo. Si ustedes ven el reportaje que hicimos en este canal, obviamente está en este canal, está en todas nuestras plataformas, pero está también ahí, en YouTube, acá en YouTube, podrán ver que los habitantes, las víctimas del incendio, denuncian que nadie les avisó que debían evacuar. Y ahora sabemos que había tiempo. Se pudieron evitar las más de 130 muertes telepensantes, más de 12.000 familias que perdieron todo. Esto se pudo haber evitado, o al menos haber disminuido el impacto que tuvo este crimen de lesa humanidad. Miren, ahora vamos a ver las imágenes de la comisión investigadora. Quien expone es un funcionario de CONAF. Vamos, por favor, señor director, a ver el video. Nos consta de que en la visita del director ejecutivo el día 2 de febrero del 2024, al estar al interior de la Reserva Nacional Lago Peñuelas y acercarse al puesto comando, al Puma 53 en este caso, se topa con un socio nuestro y le solicita, digamos, su impresión. Esta persona responde de que esa impresión le corresponde al comandante de incidente y no a él. El director ejecutivo insiste en preguntarle por su conocimiento del territorio. Y finalmente, este colega le señala claramente al director ejecutivo de su impresión de que este incendio iba a llegar a Villa Alemana y Quilpué. Con esas palabras textual se lo señala. No podemos nombrarlo. Sí, lo entiendo. Por su intermedio, presidente, para responder al diputado Longton, entendemos que eso es alrededor de las 15 horas, aproximadamente, un poquito antes quizás. Yo tengo entendido que, bueno, yo conozco la respuesta del director ejecutivo, pero quisiera si ustedes tuvieran claridad de cuál fue la respuesta del director ejecutivo cuando se le planteó eso. Sí, con la misma franqueza, señor presidente, tenemos información. Lamentablemente el director ejecutivo se ríe de la respuesta que le da este funcionario. Para entender bien, un funcionario le dice al director ejecutivo que el incendio va avanzando fuertemente y se dirige a Viña, Quilpué y Alemana. Y la respuesta del director ejecutivo ante eso esbozó una risa. Eso es. Eso. Con micrófono, por favor. ¿Tiene que volver a encenderlo? Por su intermedio, señor presidente, efectivamente, diputado. El que se ríe es el director ejecutivo de CONAF, Christian Little. ¿Por qué se rió? Me pregunto yo. ¿Qué fue lo gracioso? ¿No creyó lo que se le estaba informando? ¿No se lo tomó en serio? ¿O quizás fue otra cosa? ¡Qué grave denuncia! Ahora miren, más de lo relatado en la comisión investigadora, esta vez el presidente de SINAPROF, parte de la CONAF, el señor Ricardo Henson. Vamos a ver, señor director, este video. Lo que presumimos nosotros es que como no hay presupuesto para contratar más abogados, porque eso es lo que se nos ha dicho a nosotros, más abogados y más gente en general de CONAF, y no hay presupuesto, no hay cupos, el dinero para contratar asesores, o sea, gente externa, ajena a CONAF, que no tiene idea de cómo funciona CONAF, ni qué es lo que hay que hacer, habría sido contratada con dineros aportados adicionados al presupuesto de incendio. Estimado en 1.800 millones. Estimado aquí me dice de 1.800 millones de pesos aproximados, digamos, gastados en los asesores. La militancia, bueno, está clara, son del Frente Revolucionista Verde Social. Un director ejecutivo que lamentablemente no da el ancho. No da la cara, no ha respondido nada, no ha dado explicaciones ni a los trabajadores. Tampoco al resto de la ciudadanía por la prensa, porque está escondiéndose y bueno, lo mismo pasa con el señor ministro. Y como digo, todos estos personajes
son miembros del Frente Regionalista Verde Social, o sea, partido del ministro de Agricultura. Aquí hay varios ahijados contratados especialmente en su región. Históricamente, hasta hace 2 años y medio atrás, 2 años y tanto, 2 abogados, no se requiere más. Hoy día hay 5 abogados, 5. O sea, ya hay algo extraño. Esa es la región del ministro, ojo. ¿Eh? Ahí hay un ahijado que, bueno, daremos los antecedentes del caso, y eso es lo malo. CONAF, nunca había ocurrido esto en la CONAF, nunca. Que se haya transformado en una caja pagadora de favores políticos, lamentablemente, sí. Esto da indignación. Nosotros somos trabajadores de carrera de CONAF y nos da rabia. No nos indigna lo que está pasando. Entonces, aquí esto también no es resorte solo del director ejecutivo, que él fue nombrado por el ministro de Agricultura. Aquí esto claramente alcanza al ministro. El ministro de Agricultura tiene que ordenar esa casa. Nosotros lo dijimos hace 2 años atrás, cuando comenzó su gestión. Ordene la casa, ministro. No lo ha hecho, es peor. Está más desordenada que cumpleaños mono. O sea, olvídese. Más de 1.800 millones de pesos se gastaron en 23 asesores para la CONAF. ¿Dónde aparecieron estos asesores que impidieron la contratación de personas adecuadas, idóneas, como explica el señor Henson en el video? ¿Son militantes de algún partido? Obvio, son operarios políticos. ¿Quiénes son estas personas? Adivinen. Todos militantes del partido Federación Regionalista Verde Social, Frente Amplio. Esto es escandaloso. Vamos a seguir Boric sosteniendo la tesis de que este incendio fue por culpa del cambio climático, así como aseguró el alto comisionado de la ONU, acá en nuestro país, en nuestra cara, y nadie, absolutamente nadie, hizo un reparo al respecto. Vamos a seguir burlándonos de los chilenos, que están sin un techo, porque están haciendo gárgaras, todos, porque en este invierno están pasándolo mal por las lluvias. Chilenos que trabajaron toda su vida para llegar a esto, a perderlo todo. ¿Por qué? Por negligencia, al menos. Chilenos que pagan plata al Estado, impuestos, administrados por este gobierno que no entregó el servicio de control de incendios. Protección alguna. Cero protección en esta catástrofe. Cero. Porque ni siquiera les avisaron que tenían que evacuar. Les avisaron a última hora, cuando ya era tarde. Yo creo que en realidad no hemos llegado a los autores, a los verdaderos autores intelectuales de esto. No me vayan a decir que fue este funcionario, porque hay muchos focos, por lo menos por esto, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es que hay responsables de no controlarlo. Al menos esto ya se está conociendo. Tiene que haber consecuencias en esto. Esto es grave. Bueno, queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando. Obviamente les traje un video a continuación, pero antes debo recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, dejen un comentario y ayúdenos con esto a dar la batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla política. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Hay preocupación en los institutos. ¿Están notando ustedes que muchos adolescentes se quedan dormidos o llegan tarde a clase porque están hasta las tantas con el móvil sin que los padres se den cuenta? Los profesores avisan de que los menores usan el móvil de forma exagerada, una media de 8 o 9 horas al día. Tiene solo 12 años y se ha pasado noches enganchado. ¿A qué hora? Pues las 5, 6, 7 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana o las 7? Sí, al principio cuando empiezas a ver vídeos no te das cuenta y sigues viendo. ¿A qué hora os quedáis en la cama con el móvil? Buah, las 12 o la 1. Me da por entrar a TikTok y estoy como 2 horas ahí mirando. ¿Te quedas enganchada? Sí. De repente te mandan un mensaje a las 2 de la mañana. 2 horas en YouTube. Recorremos 4 institutos. Hay niños que se quedan dormidos en clase. Sí, se va cayendo poco a poco. ¿Por qué te has dormido? Y bueno, es que he estado con el móvil hasta las 4 de la mañana. Y en todos están detectando lo mismo. Estamos muy preocupados. Descansan muy poco. Los padres se van a la cama, nadie se lo quita. Alumnos que se duermen. Las primeras horas no se enteran prácticamente de nada. Que no rinden. Y es asombroso porque estarían usando el móvil una media de 8 o 9 horas diarias. Hoy, por ejemplo, hemos quitado uno. Y así reaccionan. Es como si les quitaras una droga. Primero está el vicio del móvil que juntarse con la familia. Incluso hay agresividad, ya no verbal, sino incluso física, ¿no? Es como realmente si fuera una droga.